Epistemologías del Sur en México. En 1995, Buenaventura de Sousa Santos formulaba con gran lucidez las tres orientaciones que habría de basarse una epistemología del sur: aprender que existe el sur, aprender a ir al sur y aprender a partir del sur y con el sur. ¿Qué son las epistemologías del sur? La iniciativa coincidía con el impacto y la gran difusión poemario de Mario Benedetti. El sur también existe. La irrupción del sur en el campo de los saberes y las experiencias emancipatorias con identidad propia y empoderamiento. Precisamente, uno de los objetivos de las epistemologías del sur es reparar los graves daños ocasionados por esta santa alianza colonial capitalista que está generando la homogeneización, experiencias liberadoras cuya expresión extrema es el epistemicidio, que consiste en la supresión o, para ser exactos, la destrucción violenta de los conocimientos, espiritualidades, formas artísticas, modelos igualitarios de organización social y de ejército del poder no occidentales considerados anticuados. ¿Cuál es el punto de partida de las epistemologías del sur? Desde el punto de vista de Sousa, este contexto tiene en su base un problema epistemológico de conocimiento, y es por ello que es necesario empezar por las epistemologías del sur. ¿Cuáles son las premisas de las epistemologías del sur? Las premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. Estas pueden ser falsas o verdaderas. Para desarrollar las epistemologías del sur partimos de tres premisas. La primera es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Por lo tanto, si hubiera una unidad en el mundo, la transformación puede ocurrir por distintas vías y diferentes métodos. La siguiente, que la diversidad del mundo es infinita. Existen diferentes maneras de sentir, pensar, de actuar, y para las epistemologías del sur, esta gran diversidad queda desperdiciada porque, debido al conocimiento hegemónico que tenemos, esto permanece invisible. Y por último, que la gran diversidad del mundo debe ser activada, no puede ser monopolizada por una teoría general. No pueden tener el control o querer adquirirlo sobre la diversidad infinita que existe, puesto que muchas personas se opondrían. Una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. También existen diferencias entre las posiciones políticas. Hoy en día, sobresale de la agenda de muchas organizaciones y movimientos progresistas la dificultad de imaginar el futuro postcapitalista, al mismo tiempo que el presente capitalista se vuelve más y más salvaje, más discriminador, más desigual. ¿Qué es el postcapitalismo? Es una teoría socioeconómica que considera que un nuevo sistema socioeconómico sustituirá o ya está sustituyendo al capitalismo. La sociodemocracia, el keynesianismo, el estado de bienestar son formas de evitar imaginar un mundo postcapitalista. Son formas de intentar ofrecer una solución dentro del capitalismo. ¿Cuál es la alternativa? El Foro Social Mundial representa de algún modo la aspiración de una gran alternativa, pero también muestra la gran dificultad que existe para la formulación de una alternativa concreta. ¿Qué es el Foro Social Mundial? Es un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una globalización diferente, para organizar campañas mundiales, compartir y pulir las estrategias de reunión, y para que los diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos existentes. El contexto intelectual planteado en 4 áreas de interés. Las epistemologías del sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que obviamente tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Número 1. Preguntas fuertes y respuestas débiles. Cada vez somos más conscientes
de que nuestros horizontes de posibilidades están más limitados, de que quizás es necesario un cambio de civilización, sobre todo en la gestión ambiental, por ejemplo, de la cual ya no se habla en Europa por la crisis financiera, uno de los objetivos de la cual es precisamente acallar las aspiraciones ambientales. Número 2. Contradicción entre medidas urgentes y cambio civilizatorio. Los más jóvenes pueden sentir muy bien por el cambio climático de Cancún. Por ejemplo, nos dan cuenta de ello, traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas. Por el otro, y en contradicción, nos parece que los cambios tienen que ser de civilización, de largo plazo, ya que la situación actual no se resuelve en 3 años. Número 3. Pérdida de los sustantivos. Es decir, si la teoría convencional habla de democracia, nosotros hablamos de democracia participativa, radical o deliberativa. Si la teoría convencional burguesa habla de desarrollo, nosotros hablamos del desarrollo democrático, sostenible o alternativo. Si la teoría convencional habla de derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos colectivos. Número 4. Relación fantasmal entre la teoría y la práctica. Es lo que le llaman la relación fantasmal entre la teoría y la práctica. La teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido cambios progresistas en los tiempos más recientes han sido precisamente grupos sociales totalmente invisibles para la teoría crítica eurocéntrica. Esto es, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays y lesbianas, los desempleados. 7 datos sobre los retos que enfrentan los indígenas en México. En comparación con el resto de la población, los indígenas encaran mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para acceder a la justicia. Pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud o a las instituciones de justicia y discriminación son algunos de los problemas que enfrentan los indígenas en México. En 1994, señaló que deberíamos de reconocer el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de las poblaciones indígenas del mundo, así como la necesidad de mejora la ONU, respetando plenamente sus características distintivas y sus propias iniciativas. La población indígena en México está compuesta por alrededor de 15 millones de personas, lo que equivale al 12% del total nacional. A continuación, presentaremos los 7 datos que reflejan algunos de los desafíos que viven cotidianamente. Pobreza. La situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la población en general, según el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En julio de 2013, el Coneval informó que para el cierre de 2012, el 45.5% de los habitantes del país estaban en condiciones de pobreza. Esto es 53.3 millones de personas. Al presentar un estudio centrado en la población indígena, la misma institución reportó que la pobreza en este sector ese año era del 72%, lo que equivalía a 8.2 millones de ciudadanos. De ese 72%, el 45.4% corresponde a indígenas en pobreza moderada. El Coneval además encontró que la situación es más grave en grupos de indígenas con rasgos de pertenencia étnica. Lo anterior significa, por ejemplo, que los indígenas que hablan en alguna de estas lenguas tienen mayor tendencia a vivir en zonas rurales, dedicarse a actividades manuales y ser más pobres, mientras que aquellos que se identifican a sí mismos como indígenas pero hablan español suelen vivir en entornos urbanos, trabajar en el comercio o los servicios y padecer de menos pobreza. La población con algún rasgo de pertenencia étnica, pobreza extrema, se encuentra en mayor precariedad que las personas que no lo presentan. Entre más estructural sea el rasgo que da la pertenencia étnica, mayor es la pobreza, señala el estudio. Número 2. Alimentación.
En esta relación con la pobreza, el reporte del Coneval también señala que los indígenas enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación que la población en general. A nivel nacional, este porcentaje de carencias afecta alrededor del 20% de los habitantes, mientras que los indígenas llega a casi el 40%. El tercero es la vivienda. En tanto, la proporción de la población indígena que enfrenta estas dificultades es cercana al 40%. Educación. En cuanto al regazo educativo, este es cercano al 20% entre la población en general. Por el contrario, entre los indígenas casi llega al 50%. La organización civil Mexicanos Primero informó en 2003 que los 3 estados con mayores índices en reprobación en primaria y secundaria son Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Número 6. Justicia. Otra dificultad que enfrentan los indígenas en México son los obstáculos para acceder a la justicia. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto se traduce en que cuando un indígena se ve involucrado en un problema legal, encara una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia de prisión. La CNDH informó este pasado 24 de julio que actualmente hay 8.334 indígenas en cárceles mexicanas, e incluso en muchas ocasiones desconocen el motivo por los cuales están internos, señaló la comisión en un comunicado. Dentro del Congreso, legisladores de varios partidos impulsaban iniciativas de reforma para garantizar que cuando una persona sea detenida, sin importar su grupo étnico o nacionalidad, cuente con un intérprete que le explique cuáles son sus derechos.